Una masa fundida de uranio y concreto que emite tanta radiación que 30 segundos frente a ella significan la muerte. Una cueva repleta de cristales gigantes donde tus propios pulmones se ahogan sin agua. Una isla donde cada metro cuadrado esconde una serpiente cuyo veneno disuelve la carne. Estos lugares existen. Son reales. Y en cada uno de ellos, las probabilidades de sobrevivir un día completo son prácticamente nulas. Hoy vamos a recorrer 10 rincones del planeta donde la permanencia humana se mide en minutos, no en horas. Quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista es tan letal que ni siquiera necesita tocarte para acabar contigo. Número 10. La costa de los esqueletos, en Namibia. En el suroeste de África, donde el desierto del Namib se estrella contra el Atlántico Sur, se extiende una franja de costa que los navegantes portugueses bautizaron como las arenas del infierno. Los bosquimanos San, que llevan miles de años habitando la región, la llamaban simplemente la tierra que Dios creó con rabia. Y tiene sentido. La costa de los esqueletos abarca unos 500 kilómetros desde la frontera con Angola hasta la bahía de Walvis. Sus playas están salpicadas de restos oxidados de barcos naufragados, huesos de ballenas y los esqueletos de marineros que jamás consiguieron alejarse de la orilla. La trampa es doble. Las corrientes frías de Benguela generan una niebla tan espesa que ha desorientado a navegantes durante siglos, empujando sus embarcaciones contra los bancos de arena. Quienes lograban llegar a tierra descubrían que la costa era solo el inicio de su condena. Sin agua dulce, con temperaturas que superan los 45 grados durante el día y vientos abrasivos que arrancan la piel, los náufragos se adentraban en el desierto buscando ayuda que nunca llegaba. La civilización más cercana podía estar a cientos de kilómetros. Los restos de esos intentos todavía se encuentran semienterrados entre las dunas, botas, botones de uniforme, fragmentos de diarios ilegibles. Hoy, la zona forma parte de un parque nacional y es posible visitarla con guía, pero la atmósfera de ese lugar transmite algo que no aparece en las fotografías, un silencio pesado, denso, que recuerda que durante siglos esta playa fue el último paisaje que vieron miles de personas. Número 9. La puerta del infierno de Darbaza, en Turkmenistán. En mitad del desierto de Karakum, a unos 270 kilómetros al norte de Asjabad, hay un cráter de 70 metros de diámetro y 30 de profundidad que lleva ardiendo sin interrupción desde hace más de medio siglo. En 1971, geólogos soviéticos perforaron la zona buscando yacimientos de gas natural. La plataforma de perforación colapsó al atravesar una caverna subterránea, abriendo un enorme sumidero. Para evitar que el metano se dispersara hacia las aldeas cercanas, los ingenieros decidieron prender fuego al cráter, calculando que las llamas se extinguirían en unas pocas semanas. Se equivocaron de forma espectacular. Las temperaturas en el interior alcanzan los 1000 grados centígrados. En 2013, el explorador canadiense George Courounis se convirtió en la primera persona en descender al fondo del cráter, equipado con un traje de Kevlar resistente al fuego y un sistema de respiración autónomo. Describió el interior como un coliseo de fuego, donde miles de pequeñas llamas cubrían cada centímetro de la superficie. Lo notable es que, incluso con todo ese equipamiento, su exposición se midió en minutos. Sin protección, la combinación de calor extremo, gases tóxicos y la ausencia total de oxígeno respirable haría imposible sobrevivir más allá de unos pocos instantes. Recientemente, científicos de Turkmengaz confirmaron que la intensidad de las llamas se ha reducido casi 3 veces respecto a su pico, pero el cráter sigue ardiendo. Es un recordatorio de que cuando la ingeniería humana comete un error a esa escala, la naturaleza no tiene prisa en perdonarlo. Número 8. Ilha da Queimada Grande, la isla de las serpientes, en Brasil. A unos 33 kilómetros de la costa de Sao Paulo, emerge una isla de apenas 43 hectáreas que el gobierno brasileño ha declarado completamente prohibida para civiles. El motivo son entre 2.000 y 4.000 víboras de cabeza dorada, una especie de la familia Botrops que solo existe en este lugar del planeta. Su veneno es entre 3 y 5 veces más potente que el de sus parientes continentales, capaz de provocar fallo renal, hemorragia cerebral y necrosis del tejido muscular en menos de una hora. La isla quedó aislada del continente hace unos 11.000 años, cuando el aumento del nivel del mar cortó la conexión terrestre. Sin depredadores naturales y con aves migratorias como única fuente de alimento,
Las serpientes desarrollaron un veneno de acción ultrarrápida. Necesitaban que su presa dejara de moverse antes de que pudiera volar lejos. Los relatos locales hablan de la familia del último farero, que habría sido atacada durante la noche por serpientes que entraron por las ventanas. Aunque la historia es difícil de verificar, lo que sí confirman los biólogos es la densidad. Se estima que hay aproximadamente una serpiente por cada metro cuadrado en las zonas boscosas. Hoy, la Armada brasileña mantiene el faro automatizado y realiza visitas anuales de mantenimiento con estrictas medidas de seguridad. Cualquier expedición científica autorizada debe ir acompañada obligatoriamente de un médico. Si estos primeros lugares ya te han puesto en alerta, espera a lo que viene en el resto de la lista. Y si no quieres perderte contenido como este, ya sabes qué hacer. Número 7. La depresión de Danakil, en Etiopía. En el noreste de Etiopía, donde tres placas tectónicas se separan lentamente desgarrando el continente africano, se abre una de las zonas más hostiles del planeta. La depresión de Danakil se hunde a más de 100 metros bajo el nivel del mar y ostenta el récord de temperatura media anual más alta jamás registrada en la superficie terrestre, 34 grados centígrados de promedio, con picos que superan los 55. Pero la temperatura es solo el principio. En la zona de Dayol, los manantiales hidrotermales expulsan fluidos con un pH cercano a cero, lo que los convierte en piscinas de ácido puro rodeadas de depósitos de azufre que tiñen el paisaje de amarillo, naranja y verde neón. La concentración de sales de magnesio en esas aguas es tan alta que destruye las membranas celulares de prácticamente cualquier organismo. En 2019, un equipo de microbiólogos liderado por Purificación López García determinó que ni siquiera las bacterias más resistentes podían sobrevivir en los puntos más extremos de Dayol. Es decir, en ciertos rincones de Danakil, la vida tal como la conocemos es literalmente imposible. El pueblo Efar ha habitado los márgenes de esta depresión durante siglos, extrayendo sal con métodos que no han cambiado en generaciones. Pero incluso ellos evitan las zonas más activas. Las excursiones turísticas parten de Mekele y requieren guardias armados, vehículos todoterreno y la aceptación de que un paso en falso sobre la costa salina puede significar hundirse en terreno hirviente. Número 6. La isla Sentinel del Norte, en India. En el archipiélago de Andamán, en el Golfo de Bengala, hay una isla de 60 kilómetros cuadrados rodeada por arrecifes de coral y cubierta de selva densa. Es un lugar que, visto desde satélite, parece un paraíso tropical. Sin embargo, Sentinel del Norte es probablemente el último territorio de la Tierra donde un extraño tiene prácticamente garantizada la muerte si pone un pie en la playa. Los sentineleses son una tribu de entre 50 y 200 individuos que llevan al menos 60.000 años viviendo en aislamiento voluntario. Reciben a cualquier visitante con una lluvia de flechas y lanzas. En 2006, 2 pescadores indios cuyo bote derivó hasta la costa fueron asesinados. En noviembre de 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau pagó a unos pescadores para que lo acercaran a la isla con la intención de evangelizar a la tribu. Tras 2 intentos en los que fue repelido con flechas, regresó una tercera vez. Los pescadores que lo habían transportado vieron desde la distancia cómo los isleños arrastraban su cuerpo por la playa. La legislación india prohíbe acercarse a menos de 5 millas náuticas de la isla y el gobierno ha declarado que no procesará a los sentineleses por la muerte de intrusos. Es un lugar donde el peligro no viene de la geología ni del clima, sino de la decisión absoluta de un pueblo que lleva milenios rechazando el contacto exterior. ¿Conocías la historia de los sentineleses? Cuéntamelo en los comentarios. Y si estás disfrutando este recorrido, un like ayuda más de lo que imaginas. Número 5. El Valle de la Muerte, en California. El nombre no es una metáfora. Death Valley, en el desierto de Mojave, concentra los récords de temperatura más extremos registrados por instrumentos científicos en la historia de la Tierra. El 10 de julio de 1913, el termómetro del rancho Furnace Creek marcó 56,7 grados centígrados. En julio de 2024, el Parque Nacional experimentó el mes más caluroso de su historia, con 9 días consecutivos superando los 51,7 grados y mínimas nocturnas que apenas bajaban de los 35. Lo que convierte a este valle en una trampa mortal no es solo el calor, sino su geografía. La cuenca de Badwater se hunde a 86 metros bajo el nivel del mar,
rodeada por cadenas montañosas que atrapan el aire caliente como un horno natural. La sequedad es tan extrema que el sudor se evapora antes de que puedas sentirlo sobre la piel, lo que engaña al cuerpo y acelera la deshidratación. El Servicio de Parques Nacionales reporta entre 1 y 3 muertes anuales por golpe de calor, y los guardas atienden emergencias térmicas varias veces por semana durante el verano. Un dato escalofriante. Cuando las temperaturas superan los 49 grados, los helicópteros de rescate médico no pueden volar porque el aire caliente no genera sustentación suficiente. Si sufres un colapso en las dunas en el momento equivocado, la ayuda no puede llegar. Número 4. Los valles secos de McMurdo, en la Antártida. A diferencia del resto del continente blanco, estos valles carecen de hielo. La NASA los utiliza como campo de pruebas para tecnología marciana porque son, literalmente, el lugar más parecido a Marte que existe en la Tierra. Con una humedad tan baja que el aire absorbe cualquier rastro de agua antes de que toque el suelo, estos valles no han recibido precipitación significativa en al menos 2 millones de años. La temperatura puede descender a menos de 50 grados centígrados y los vientos catabáticos alcanzan velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, arrancando cualquier partícula suelta del terreno. El suelo está tan desprovisto de materia orgánica que es prácticamente estéril. Sin agua, sin refugio natural y con una exposición al viento que drena el calor corporal en minutos, la permanencia humana sin equipamiento especializado se mide en horas, no en días. Los pocos científicos que trabajan aquí lo hacen desde estaciones con calefacción, comunicaciones por satélite y protocolos de evacuación estrictos. Fuera de esas burbujas tecnológicas, los valles secos son un desierto polar donde el cuerpo humano no tiene ninguna herramienta natural para sobrevivir. Todavía quedan los 3 destinos más letales. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Número 3. La Cueva de los Cristales de Naica, en México. A 300 metros bajo la Sierra de Naica, en el estado de Chihuahua, se esconde una cámara natural del tamaño de un campo de fútbol que contiene los cristales más grandes jamás descubiertos. Columnas translúcidas de selenita de hasta 12 metros de largo y 40 toneladas de peso cruzan el espacio en todas direcciones, como vigas de un templo subterráneo construido por fuerzas geológicas durante medio millón de años. El problema es que esa catedral de cristal es una trampa mortal. La temperatura interior ronda los 58 grados centígrados y la humedad alcanza el 100%. En esas condiciones, el mecanismo de sudoración del cuerpo humano se vuelve inútil. El sudor no puede evaporarse porque el aire ya está completamente saturado. Lo que ocurre a continuación es todavía peor. Al respirar aire más caliente que la temperatura interna del cuerpo, la humedad comienza a condensarse dentro de los pulmones. Sin un traje refrigerado con sistema de respiración autónoma, una persona pierde las funciones cognitivas en menos de 10 minutos y puede morir por edema pulmonar poco después. Los investigadores que entraron entre el año 2000 y 2015 limitaban sus incursiones a periodos de 20 o 30 minutos, incluso con equipamiento especializado. En 2015, la empresa minera Peñoles cesó las operaciones de bombeo y la cueva volvió a inundarse con agua mineral a más de 50 grados, sellando de nuevo sus cristales bajo un baño termal subterráneo. Es un lugar donde la belleza y la muerte ocupan exactamente el mismo espacio. Número 2. El reactor número 4 de Chernóbil y la pata de elefante, en Ucrania. El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor RBMK de la central nuclear de Pripyat liberó una nube radiactiva 400 veces más intensa que la bomba de Hiroshima. Pero el verdadero horror no está en la atmósfera, está bajo los cimientos del edificio. Cuando el núcleo fundido del reactor se mezcló con el concreto, la arena y el acero estructural, formó una masa de corium de unas 2 toneladas conocida como la pata de elefante. En los primeros meses tras el accidente, esta masa emitía más de 10.000 röntgens por hora. Una dosis letal para un ser humano ronda los 500 röntgens acumulados. Eso significa que 30 segundos de exposición directa frente a la pata de elefante equivalían a una sentencia de muerte segura en cuestión de días. Los liquidadores que entraron a documentarla utilizaron espejos y carritos con cámaras improvisadas, porque asomarse directamente al pasillo donde se encontraba era suicida. 28 trabajadores y bomberos murieron en los 3 primeros meses,
y la Organización Mundial de la Salud estima que unas 4.000 personas habrían muerto prematuramente por cánceres derivados de la exposición. Hoy, la zona de exclusión de 30 kilómetros sigue vigente. El nuevo sarcófago seguro, una estructura de acero de 2.100 millones de euros completada en 2019, cubre el reactor. Sin embargo, en diciembre de 2025, un ataque con drones dañó la bóveda protectora, comprometiendo su capacidad de contención según la Agencia Internacional de Energía Atómica. La radiación de la pata de elefante ha disminuido con las décadas, pero sigue siendo letal sin protección prolongada. Es el objeto fabricado por la negligencia humana más peligroso que existe sobre la faz de la Tierra. ¿Cuál crees que será el número 1? Escríbelo en los comentarios antes de seguir. Número 1. El fondo del lago Nyos, en Camerún. A primera vista, el lago Nyos parece exactamente lo que esperarías de un cuerpo de agua en las colinas verdes del noroeste de Camerún. Superficie azul, colinas suaves, pájaros sobrevolando las orillas. No hay señales de peligro visibles. No hay olor. No hay ruido. Y esa es precisamente la trampa. El lago Nyos ocupa el cráter de un volcán extinto y su lecho está conectado a depósitos de magma que liberan dióxido de carbono de forma constante. Ese gas se disuelve en las capas profundas del agua bajo la enorme presión del lago, acumulándose durante décadas como una bomba silenciosa. La noche del 21 de agosto de 1986, algo perturbó el equilibrio del lago. Los científicos creen que fue un deslizamiento de tierra o un cambio brusco de temperatura. El resultado fue una erupción límnica, una liberación súbita y masiva del CO2 acumulado que emergió del agua como una columna de gas invisible. En cuestión de minutos, una nube de dióxido de carbono de aproximadamente 1.600.000 toneladas rodó por los valles circundantes a una velocidad estimada de entre 20 y 50 kilómetros por hora, desplazando el oxígeno y asfixiando a todo ser vivo en un radio de 25 kilómetros. Murieron 1.746 personas, 3.500 cabezas de ganado, animales salvajes, aves, insectos. Las víctimas fueron encontradas exactamente donde estaban cuando el gas las alcanzó. En sus camas, junto a fogatas apagadas, en medio de caminos. Sin heridas, sin quemaduras, sin marcas de lucha. Simplemente dejaron de respirar. El geólogo estadounidense George Kling, de la Universidad de Michigan, fue uno de los primeros científicos en llegar al lugar y describió la escena como el silencio más aterrador que he experimentado. Desde entonces, equipos internacionales han instalado columnas de desgasificación que bombean agua desde las profundidades para liberar el CO2 de forma controlada. Pero el lago aún contiene cantidades significativas de gas disuelto y los expertos advierten que el sistema de desgasificación no está dimensionado para prevenir otro evento catastrófico con total seguridad. Lo que convierte a Nyos en el número 1 de esta lista no es la violencia del lugar. Es su silencio. No hay lava, no hay serpientes, no hay calor extremo. Solo un lago tranquilo que, sin ninguna advertencia perceptible por los sentidos humanos, puede borrar toda forma de vida en kilómetros a la redonda. Es el recordatorio más inquietante de que los peligros más mortales del planeta no siempre rugen. A veces, simplemente esperan. Desde costas que devoran náufragos hasta cráteres que arden desde hace medio siglo, cada uno de estos lugares nos confronta con una verdad incómoda. La Tierra no fue diseñada para nuestra comodidad. Vivimos en un planeta que hierve por dentro, que acumula gases invisibles bajo lagos apacibles y que esconde rincones donde 10 minutos sin equipo especializado significan la muerte. Conocer estos lugares no es solo satisfacer una curiosidad. Es recordar que el respeto por la naturaleza no es una sugerencia, sino una condición para seguir existiendo. ¿Cuál de estos destinos te resultó más impactante? ¿Hay algún lugar que debería haber estado en esta lista? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo historias como estas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Compartir contenido del proyecto PRYCTO Tops creado por ti. De referencia. 1317 líneas. Text.